Ejercicio número 546 de JavaScript. Nos han solicitado que utilicemos el módulo fs para leer un archivo de texto plano utilizando Node.js, un runtime de JavaScript para ejecutar código JavaScript del lado del servidor. Genial. Nos encargaremos de leer el contenido de este archivo. El archivo javascript.txt. Este archivo de texto plano lo creamos con este código del ejercicio 545. Ahora realicemos la lectura. Realicemos la importación del módulo fs utilizando la función require. Muy bien. Sobre fs invocamos el método readFile. El primer argumento es la ruta en donde se encuentra el archivo a leer. Como se encuentra en la misma ubicación de este proyecto en Visual Studio Code, sencillamente escribimos javascript.txt. Luego especificamos en un objeto de opciones el sistema de codificación. Ese archivo se encuentra en UTF-8. Ok. Podemos averiguar el sistema de codificación del archivo javascript.txt en la barra inferior en la barra de estado de Visual Studio Code. Aquí nos indica que es UTF-8. Ok. Regresemos al archivo JavaScript. Ok. Ya especificamos ese objeto de opciones. Ahora un callback con dos parámetros. Este callback nos va a indicar la lectura satisfactoria y no satisfactoria de ese archivo javascript.txt. Entonces tendremos el parámetro error en caso de que se encuentre un error y los datos que se leen de ese archivo. Ok. Entonces, lo primero, preguntemos si hay error. Si hay error, mostramos en pantalla el siguiente mensaje. Error, dos puntos, e inyectamos el contenido de la variable error. Vale. Cuando todo salga bien, mostramos en pantalla el contenido de datos. Aquí podríamos colocar una sentencia adicional que diga datos leídos, dos puntos, y luego se muestra el contenido de esa variable datos. Se debe mostrar en pantalla JavaScript es tremendo. Ok, ejecutamos y nos muestra ese texto, es decir, alcanza este punto, muestra el texto datos leídos, aquí está mal escrito esto, y luego el contenido del archivo JavaScript es tremendo. Si nosotros cambiamos el contenido del archivo y guardamos y volvemos a ejecutar, entonces observemos que se lee el contenido actual del archivo. ¿Qué pasa si nosotros acá nos equivocamos y sencillamente escribimos JavaScript sin T al final? No debe aparecer un error. Dice que no se encuentra ese archivo o directorio. Aquí nos indica la ruta que actualmente se está tratando de acceder, la ruta del archivo. Ok, dejemos que quede funcionando. Vale, llegamos al final de este ejercicio JavaScript. Hasta la próxima.